muy contentas de reunirnos aquí contigo en un episodio más del podcast de La Biblia a la Vida. Donde sea que te estemos acompañando ahora mismo, no sabemos exactamente lo que estás haciendo, si estás en tu vehículo, si estás en tu casa, estás con tus niños, estás en tu trabajo, no sé. Donde sea que estés, qué bueno que podemos acompañarte aquí este rato y compartir contigo de las verdades de la palabra del Señor para tu vida y para la nuestra también, que estamos aquí. Porque, Charvela, esto no es nada más de aquí para allá. Esto es de la Biblia aquí. Así es. A nosotras. A nosotras. Esto es para nosotras. Esto nos da duro primero a nosotras. La que crea ¿verdad? que le estamos hablando a ustedes se equivocó. Sí, nos sí. hablamos a nosotras sí, primero. Es a nosotras. Y de paso lo que tú oigas Sí, que te algo, sirve, pues bueno, y tú lo tomas. ponlo Pero aquí adentro esto es para nosotras primero. Así es. Y ha sido de mucho gozo. Amén. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien. Gozosa de cada episodio que estamos entregando, porque estoy revisando mi corazón, yo sé que tú también, porque estas verdades nos tocan a nosotras también para hacernos más a la imagen de Cristo. Amén, amén, así es. Charvela, y antes de comenzar el tema, yo te quiero hacer una pregunta que tú no sabías que yo te iba a hacer. No. Este tipo de preguntas que yo a veces traigo así para que la gente te conozca, Charvela, un poco. Pero más. no es una pregunta Patricia, difícil. nosotros tenemos más de 10 años haciendo esto y ya todas nos conocen. No, yo me puse ayer a calcularlo. No son más de 10, pero son muchos. Son casi 10. Tenemos casi 10, sí, casi 10. Esos son muchos. Sí. 9 y 10, casi lo mismo. Pero mira, esta pregunta yo nunca te la he hecho, Charvela. No te preocupes, que una pregunta así como, por ejemplo, si tú estás en una isla desierta, ¿verdad? Estás tú sola en la isla desierta y te dijeran, tengo la oportunidad de traerte una cosa. Ya tú tienes tu Biblia. La Biblia ya está contigo. Bien. ¿Ok? Sí, ya la Biblia está ahí. Eso tú te lo llevaste. Como buena cristiana, tú dijiste, voy a caer en una isla desierta, me llevo mi Biblia. Amén, gracias a Dios. Fuera de la Biblia te dieran, mira, pide lo que tú quieras que te lo vamos a hacer llegar. ¿Qué tú pides, Charvela? Un avión para irme de regreso. Buena respuesta, ¿eh? Un avión. Mira, excelente. Bien, muy claro. Bien, un helicóptero, depende, lo que quieran. Claro, yo debí poner una regla. Ahí te gané. Pero nada, no pude, no la puse, entonces nada ¿Y ya. qué era lo que tú querías que yo respondiera? Ahora tengo yo la curiosidad. No, yo no sé. Yo decía, bueno, ¿será que pide una Coca-Cola cero que le lleven? Pues no hay Coca-Cola cero en la isla desierta, tú oye. Bueno, se me ocurrió una excelente idea. Muy bien, ¿no? Ya saliste de la isla, ya no te puedo hacer más preguntas de la isla desierta. Tendré que inventarme otra para la próxima. Pero mira, Patricia, tomando tu isla desierta. Tómala. Se necesita mucha fe para saber si vas a salir de esa isla. Sin duda. Y en este episodio queremos hablar de un personaje que muchas de nosotras conocemos, que tuvo esa crisis de fe. Hay momentos, si somos realistas, en la que nosotros pudiéramos decir que no creemos con la firmeza o la fortaleza que nosotras quisiéramos. Nosotras quisiéramos enfrentar ese momento difícil como con más fe, con más segura, pero a veces enfrentamos esos momentos con miedo, creemos con un agotamiento ya por la circunstancia ya agotadas y a veces creemos, pero tenemos muchas inquietudes. Yo sé que tú has estado ahí, yo también. Sin duda. Y el personaje de hoy está en Marcos 9 y ahí encontramos a alguien con una fe que yo no pudiera decir es una fe maravillosa, es heroica, pero es una fe genuina, es inquebrantable, porque sí había fe. Llega a los pies de Jesús en desesperación, con un grito de auxilio. Y de sus labios, Patricia, sale una de las oraciones más honestas que yo he visto, que muchas veces yo misma le he hecho, y yo te animo también a hacerla, porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones antes de nosotras decirlo. Y este hombre que llega a los pies de Jesús le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y hoy vamos a hablar un poquito de esa fe que no es una fe perfecta, pero es una fe que es real, una fe que tiembla, pero cuando tiembla sabe a dónde ir a buscar socorro y a decir, ayúdame, yo quiero creer más. Y en esta porción está relatada en los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, pero es Marcos, por si quieren buscar el relato, es en Marcos donde encontramos la historia como ampliada y donde nos arroja más detalles sobre este encuentro. Entonces, en esta historia interactúan, Patricia, a la medida que la vas leyendo, te vas a dar cuenta que interactúan varios personajes. Están los discípulos, por un lado, está este padre y está el hijo. Entonces yo quiero hablarte, o hablemos tú y yo, un poquito de estos personajes para que podamos entender dónde está cada uno de ellos. Y yo quiero comenzar con el hijo. Se nos dice
en el relato bíblico, que este hijo estaba enfermo desde la niñez. Ya tú sabes cómo estaba ese muchacho, agobiado, con muchos traumas, vamos a decir, de todo lo que había pasado. Marcos y Lucas hablan muy claramente de que el padecimiento de este joven era algo espiritual, pero es aquí en Mateo donde me causa la mayor curiosidad, porque el padre, a diferencia de los otros evangelios, el padre le dice a Jesús, cuando le dice el padecimiento, le dice que su hijo es epiléptico, que es una enfermedad que hoy vemos, la vemos muy frecuente hoy en día. Entonces, el episodio de hoy no se trata de guerra espiritual, no nos vamos a ir por ahí. Ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque, aunque sí queremos dejar claro que nosotras creemos en la guerra espiritual. Claro, eso es la una Biblia realidad. Habla abundantemente de la guerra espiritual, eso es un mundo real. Y no queremos hablar de el demonio que estaba poseyendo a este niño, pero quisiera hablarle un poquito de ese padecimiento. El papá lo llama epiléptico y es curioso porque ¿cómo se llama eso? Lo que externaba, el cuadro clínico. Ajá, mira qué bien, wow, ¿Viste? el cuadro clínico. Palabra dominguera. Los síntomas. Gracias, doctora. Los síntomas de este niño daban a epilepsia. Mira, un epiléptico convulsiona violentamente, bota espuma por la boca, tiene rigidez corporal, queda como muerto después del episodio, tiene crisis recurrente, pierde el control. Y este muchacho tenía todo el mismo cuadro clínico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No era epiléptico. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús le llama a la enfermedad por su nombre. Exacto. No le dice, te lo voy a sanar como sanó al paralítico. Le dice, el espíritu, le llama por nombre, le dice, hay un espíritu inmundo en él y lo libera. Entonces sabemos que este jovencito no estaba enfermo, sino que estaba poseído. Ese es el primer personaje. Claro. Y hay más, ¿verdad? Porque esta es una historia que está bien completa. Ahí tenemos este personaje de este joven endemoniado, pero no solamente tenemos al joven, tenemos un personaje que es muy importante y justamente por lo que tú mencionabas al principio, que es el padre. Sí. Yo me imagino a este padre completamente desesperado por encontrar sanidad para su hijo. Yo no me imagino lo que es para un padre ver a tu hijo en esa condición desde su niñez. Sí. Tú sabes lo que es, el texto dice que dice que el espíritu muchas veces tomaba al niño, lo arrojaba al fuego, lo arrojaba al agua al joven para matarlo, para tratar de matarlo. Y tú como padre ver ese panorama y darte cuenta que no puedes hacer nada, porque por más que tú lo tomes, no logras absolutamente nada. Entonces tenemos aquí en escena a este padre que está completamente desgastado emocionalmente. Este padre está agotado, este padre está desesperado. Este padre, yo me imagino que lo que quiere es que alguien haga algo por su hijo. Y vemos aquí al muchacho, vemos aquí al padre, pero los últimos personajes que vemos en la historia son los discípulos. Y los discípulos aquí tienen un papel importante también. Y los discípulos, todos menos Pedro, Juan y Jacobo, porque justamente esto ocurre después del evento de la transfiguración y ellos estaban con Jesús. Entonces Jesús estaba regresando con ellos tres y los demás discípulos, a los demás fue que el Padre, dice el texto, le dijo que hiciera algo, que le ayudara con su hijo. Pero el texto nos revela que dice que ellos no pudieron hacer nada. O sea, el Padre le está dando el informe a Jesús. Le dije, mira, yo le dije a tu discípulo que hicieran algo, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces, y vemos aquí en este panorama la respuesta de Jesús a sus discípulos. Le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? O sea, palabras fuertes que Jesús está emitiendo aquí en medio de esta situación. Así es. Y Patricia, hablando de los discípulos, es interesante esa parte porque no solamente el padre tenía una crisis de fe. Esa molestia de Jesús habla de que también había un problema con ellos porque le dice, oh generación incrédula. Y es como es hacia los discípulos, se estaba quejando de ellos. Entonces, aparentemente no solamente el padre, sino también ellos. Y déjame leerte el verso 28 para que entendamos un poquito mejor. Dice, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, esto ya es posterior a todo esto, ya Jesús está revelando la razón de su molestia. Y le dicen los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? En el verso 29 dice, Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Entonces,
siempre hay ha habido como una tensión teológica, qué es lo que quiere decir esto, por qué Jesús dijo esta palabra. Es que hay jerarquías de demonios, que es que hay demonios más fuertes o demonios más suaves. Dentro del contexto, lo que Jesús está queriendo decir, porque estamos hablando aquí de la falta de fe, Ajá. y Jesús le dice con oración y ayuno. En algunos textos solamente habla de oración. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? ¿Será que hay demonios especiales con los cuales tenemos que, si no es con oración, no sale, o con ayuno? No, lo que Jesús está apuntando, lo que se entiende teológicamente, que Jesús está apuntando a dependencia. Este tipo de problemas solo se resuelve con dependencia. ¿Y cómo se demuestra esa dependencia? Orando y ayunando. Porque Claro. ¿qué es lo que hacemos cuando oramos? Vamos donde el Señor y le decimos, ayúdanos, que yo no puedo. ¿Qué hacemos cuando ayunamos? Le estamos haciendo un grito desesperado a Dios de decirle, Señor, yo necesito tu intervención en esto porque yo no puedo. Entonces, por eso Jesús le dice a los discípulos, esto se necesita dependencia de mí, oración, ayuno. No le faltó poder, le faltó a ellos dependencia. Y Patricia, estos eran los personajes en esta trama. Hablemos ahora, si tú quieres, de ese encuentro de ese Claro. padre y hijo con Jesús. Claro, y mira, para poder entender un poco mejor, ¿verdad?, el encuentro, yo te voy a leer algunos textos bíblicos que apuntan y nos dejan ver como algunos detalles importantes sobre este encuentro. Sí. Y lo vemos en Marcos 9, del 16 al 24. Si tú estás aquí con nosotras y tú tienes tu Biblia cerca, yo te invito a que tú la busques y tú la abras junto con nosotras para que recorramos juntas aquí estos versos. Yo lo voy a leer, pero tú puedes irlo leyendo ahí en tu Biblia. Dice, oye lo que dice, ¿qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se ve consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Y el Señor Jesús dice, traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y nosotros vemos aquí, ¿verdad?, al final del verso 22, que nos dice esto de que es la oración la que desata la esencia de esta historia. Y nosotros vemos que el padre continúa hablando y dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Patricia, Jesús hace como una pregunta retórica después de esa petición del padre. No sé si fue que estaba molesto, no lo dice el texto, o fue para ponerlo a pensar, no sabemos. Pero Jesús le dice en el verso 23, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que si yo puedo, déjame enseñarte lo que yo puedo hacer. Y Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Y aquí viene la esencia de esta porción, de este relato. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, esto es en el verso 24, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y aquí está el corazón del pasaje, ¿verdad? Y esa frase, Patricia, yo me identifico tanto. A mí me encanta esa frase. Te encanta, ¿verdad? Porque yo me veo ahí a cada rato. Es una mezcla de verdad. Oye, yo sé, yo creo, yo sé que tú puedes, pero también quiero tocar realidad y decirte, Señor, lo que ya tú sabes, que a veces me falta la fe, a veces no tengo la suficiente fe para entregar el control de toda mi situación, entregar todas mis preocupaciones a ti, no la tengo. Y me llama la atención de este padre, su humildad, que yo quisiera en todo momento, porque a veces no hacemos esa oración, a veces nos engañamos a nosotras mismas y decimos, sí, yo creo, pero mentira, te falta fe. Pero este padre fue humilde y le dijo a Jesús, yo creo, pero ayúdame. Y revela también una dependencia absoluta en aquel que puede hacer aumentar su fe. No le dice a los discípulos, bueno, yo voy a leer, o a Jesús, yo voy a seguir leyendo el Pentateuco o la ley y los profetas. No, él le dice, tú me puedes ayudar, tú eres la esencia de esto. Y mira lo que dice Juan Calvino en uno de sus escritos. Dice, mientras estamos rodeados por el cuerpo mortal, la fe nunca está completamente libre de dudas. Qué bueno que Calvino lo dijo. No es solamente a lo que tú y yo sentimos, Patricia. Pero en medio de las luchas y conflictos,
persevera y finalmente triunfa. Y qué bueno. Cuando el Padre dice esto, ayuda a mi incredulidad, está diciendo algo teológicamente profundo, está pidiendo ayuda a aquel que se la puede dar. Pero nosotras, esa es la pregunta. ¿Y nosotras? ¿Nos atrevemos a hacer esa pregunta? ¿Estamos dispuestas a humillarnos de esa forma? ¿Somos lo suficientemente sinceras como para externar esa oración a Dios en los momentos de crisis de fe? Y genuinamente, ese es el corazón que el Señor quiere ver en nosotras. Porque Dios sabe, Dios conoce nuestra debilidad, dice la palabra que Él se acuerda que nosotros somos polvo, Él sabe cuando nuestra fe falta, Él sabe de esas luchas internas que tenemos y la fe es crucial en nuestra vida como creyente. Cuando nosotros a veces no lo pensamos así, Charvela, pero aún en medio de nuestros pecados, cuando nosotros decidimos pecar, es por falta de fe. Sí, Es nuestra falta de fe claro. lo que nos lleva a tomar decisiones hacia el pecado y no hacia Cristo. Porque yo creo que eso que yo quiero es mejor que Dios. Y eso Entonces me va a dar lo que Dios me está diciendo que me va a dar eso, pero no, yo digo que eso es lo que me lo va a dar. Eso es mejor para mí. Y eso es falta de fe porque yo no le estoy creyendo al Señor. Pero cuando yo estoy y yo reconozco eso, como tú decías, esa debilidad en mi corazón, esa necesidad, yo creo, pero ayúdame. Oye, ese es el mejor lugar donde nuestro corazón puede estar. Esa fe quebrantada, pero que reconoce que necesita de aquel que la hace fuerte. Y ojalá que Dios nos dé corazones así. Quiera Dios. Sí, y hay algunas verdades, Charvela, que nosotras podemos como, además de esto, rescatar de este encuentro. Y una de esas verdades que quisiéramos traer es que no juzguemos la fe de alguien por su respuesta en el momento. Porque a veces somos muy dados, a veces lo que uno quiere ver en el otro es esa fe ferviente, esa fe completa, esa fe que dice, sí, claro, Dios lo va a hacer, yo creo, que a veces tú la ves y tú dices, ese está bien, pero tú no sabes lo que hay en el corazón. Tú puedes ver en apariencia una fe que después por dentro no sea lo que genuinamente hay, que por dentro no haya una creencia genuina en lo que el Señor puede hacer. Entonces, nosotras vemos en esta historia, nosotros no vemos a Jesús juzgando su fe. O sea, mira las palabras de Jesús, porque la respuesta de Jesús nos enseña mucho. Jesús le dijo, si tú puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Ciertamente Jesús no lo deja en el si tú puedes, o sea, Jesús lo instruye. Jesús le dice, ¿cómo si tú puedes? O sea, no te pierdas con esto, es que yo puedo, es que yo puedo. Pero Jesús no está juzgándole, le está llevando, le está enseñando, está guiando su fe hacia el lugar correcto. Así es, y además de no juzgar, tampoco pienses que es una especie de juicio, pero considera más bien que en medio del dolor, del estrés, de la angustia, alguien puede responder de la forma inadecuada en el momento. Y tú no puedes decir, mira, yo creo que él no es creyente o no tiene fe. ¿Por qué? Porque en momentos de presión, en momentos de angustia, a veces nosotros decimos y hacemos cosas que si cuando miramos para atrás decimos, ay, ¿por qué yo dije eso? La preocupación sería cuando esa persona de forma consistente en su vida, con sus acciones y su forma de pensar, demuestra que no tiene fe. Pero si es una acción de un momento, alberga la duda de que, óyeme, el estrés lo hizo pensar así. No seamos tan rápidos para concluir que ahí no hay fe. A veces nosotros quisiéramos responder como hizo el centurión. Te lo leo aquí en el centurión romano en Mateo 8. Dice, le dijo, no tienes que ir, Señor, cuando le pidió sanación, solamente di una palabra y mi criado se sanará. Yo quisiera tener ese tipo de fe. Oye. O la mujer con el flujo de sangre. Si tocara tan solamente su manto, Él me salvará. Ojalá y todas podamos responder así con esa firmeza, pero honestamente no todas actuamos de la misma manera ni a la misma velocidad. Y yo creo que la mejor opción que tenemos es ser honestas y decir, bueno, le falta fe, déjame orar por esa persona o déjame orar por mí misma si soy yo la que estoy en esa situación, pero no lleguemos tan rápido a la conclusión de que no hay fe. Claro, y aún en nuestras propias vidas, y esto es otra cosa que podemos ver ahí, en nuestra vida, en la de otro, pero en nuestras vidas también, no siempre la fe tiene la misma intensidad. Uno lo ve en su propia vida, yo lo veo en la vida. Hay momentos donde yo estoy así como el centurión que tú leíste, que tú dices, no venga, es que si tú dices desde allá, yo sé que tú lo vas a hacer, una palabra tuya bastará para sanarlo. Pero hay momentos
donde yo digo, bueno, si tú puedes, quizá, mira, ve, yo no sé, Señor, Quizá tú no quieras. y es la misma, y quizá tú no quieras, o quizá, o bueno, sí, porque puede ser verdad que el Señor no quiera. Sí, Es claro. verdad que puede ser que el Señor no Sí. quiera, pero es como esta duda de que quizás si Dios no quiere, no va a haber bien para mí. Aún en nuestras propias vidas hay momentos donde nuestra fe puede ser distinta también, por el momento en el que nos encontramos, por quizás qué tan cerca del Señor estamos en ese momento, una combinación de muchas cosas también. Y nosotros lo vemos eso aún en las Escrituras. Por ejemplo, Elías, Charvela. En Elías tú ves ese panorama de una forma increíble también. Sí. Tú ves a Elías en momentos con una fe ferviente, una fe que dice, wow, yo quiero la fe de él. Pero en otros momentos, después de haber visto victoria, después de haber visto la ayuda de Dios, vemos a un Elías deprimido. Sí. Vemos un Elías que no quiere seguir adelante, vemos un Elías que está cansado. Y Dios, siendo tan compasivo y misericordia, en esos momentos lo levanta, lo alimenta, le da descanso, porque ese es nuestro Señor también. Sí, Él no nos Él sabe. aplasta. Dice, creo que es Isaías que dice que Él no va a destruir la caña que está débil, Él no la va a romper, Él la fortalece, porque eso es lo que Dios hace cuando nos ve en nuestra fe que es débil. A un Juan el Bautista, por ejemplo, también en un momento mandó a preguntar, ve, pregúntale si Él es el Cristo, ve, averíguame eso también. Entonces nosotros Así es. vemos esa realidad de que a veces, aún en nuestra propia vida, nuestra fe no está en el mismo lugar. Pero qué bueno es saber que nosotras tenemos un Dios que cuando nos ve así no nos aplasta. Así es. No nos dice, oye, mira lo que estás haciendo, pero tú no tenías fe hace una semana. Tú no viste lo que yo hice por ti. Tú no viste lo que yo hice por tal otra persona, ¿no? Él nos levanta. Él, como hizo con Elías en esa historia, nos alimenta, nos da descanso cuando lo necesitamos, pero nunca deja de apuntar nuestros ojos al lugar correcto. Así es. Y dos verdades más que queremos resaltar. La primera es que la falta de fe en ocasiones puede ser producto de que nos movemos por percepciones y no por verdades. No sé si te ha pasado, Patricia, que si tú ves que las cosas no están saliendo como tú quieres, esa fe, mira, va bajando. Y si tú ves que está saliendo, el Señor Todopoderoso, y no, o sea, nuestra fe no es solamente por lo que percibimos, sino por las verdades que Dios ha revelado en su palabra, de que Él es soberano, de que Él es justo, de que Él nos ama. Entonces nuestra fe tiene que estar cimentada en esas verdades y no en lo que yo veo que se está haciendo o no. Y lo segundo es que lo segundo que yo quería decir, que es la quinta cosa que hemos mencionado, es que la fe hay que cultivarla. Es un don de Dios, es parte del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es algo silvestre, es algo que yo tengo que cultivar, tengo que amasar, como dicen. Y como algunas pudieran preguntarse, ¿qué nos toca a nosotras? ¿Qué yo puedo hacer para cultivar mi fe? Bueno, la fe crece en la medida en que yo voy caminando con Jesús. Eso es lo que dice Hebreos 12. 2, corre la carrera puesto los ojos en Jesús. Entonces, yo quiero tener fe, sí, pero mira al autor de la fe. No lo dejes de mirar. Dice Hebreo, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Lo segundo es que la fe crece en la medida que me expongo a la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres crecer en fe? Exponte a la palabra, ve los domingos a tu iglesia, ve a todos los servicios de instrucción que hay, a tu devocional, oye, todos los podcasts que quieras, Biblia, mi hermana, porque la fe crece de esa manera. Y otra cosa que quería aportar es que la vida de comunidad contribuye a fortalecer mi fe. No sé si te ha pasado, Patricia, pero cada vez que yo veo alrededor mío cómo Dios obra en la vida de las personas, mi fe se fortalece porque yo digo, Él es el mismo Dios mío. Si Él lo hizo con ella, lo va a hacer conmigo. Claro, somos animados ahí. Exactamente. Entonces, hagamos esas cosas para crecer en fe. Amén. Y yo agregaría, Charvela, también que pidamos por esa fe. Hay esos momentos donde sabemos que tenemos esa necesidad y aún donde no tenemos la fuerza para hacer ninguna de esas cosas que son necesarias y son útiles, pero no tenemos ganas de ir a la Biblia, no queremos estar con la comunidad de creyentes, sabemos que algo está mal en nosotros. Sí, claro. Y eso es un momento para tú decirle, Señor, ayúdame. Yo sé que yo no estoy donde yo debería estar, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Tomar las palabras de este Padre en esos momentos donde sabemos que nuestra fe nos falta. Y finalmente queremos traerte una última cosa y es unas palabras de Jesús que Él dice, todas las cosas son posibles para el que cree.
Y yo creo que esto es muy importante aquí porque el enfoque de toda esta historia, de toda esta narración, no está como en cada encuentro con Jesús, no está en el milagro producido, sino en el autor del milagro. Y a veces uno pudiera pensar, ¿verdad? Bueno, el enfoque aquí es que para yo conseguir lo que quiero, yo necesito fe. Eso es lo que esta historia me está enseñando. Si yo quiero que Dios me conceda eso, yo necesito fe. Y oye, Dios puede hacer todo lo que Él quiera, Así es. cuando Él quiera y como quiera. Dios tiene el poder para concederte aquello por lo que tú estás orando. Claro que sí que Dios tiene el poder, pero el enfoque no está en usar la fe como un medio para obtener lo que yo quiero de Dios, sino la fe como una mano que está dispuesta a recibir lo que Dios quiere dar. Es esa fe que tiene su enfoque en el Dios que puede obrar, en el Dios que puede hacer lo imposible, pero en el Dios que quiere mi bien, que está Amén. detrás de mi bienestar, sea lo que sea que eso signifique. Entonces sí, todas las cosas son posibles para el que crees, pero no porque yo creo, sino por Él, Amén. por el autor de la fe. Amén. Entonces ojalá que nosotras podamos responder con una vida de fe, con esa mano abierta que está dispuesta en fe a recibir lo que sea que Dios quiera dar para bendecir nuestras vidas de la manera en la que Él entiende que es lo mejor. El Señor te bendiga.